De pequeña, mi invitada deseaba ser científica, pues no era consciente de que el hacer películas podía llegar a ser una profesión. Ya más grande siguió el camino de la arquitectura, pero fue hasta que salieron los DVDs de la versión extendida del Señor de los Anillos que observó a detalle la realización de una cinta. Y específicamente cuando vio la postproducción digital, entendió que quería dedicarse a eso. Con una formación en Madrid, su ciudad natal, luchó por su sueño y lo persiguió por Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda y actualmente ella reside en Vancouver. Hoy es una artista de layout consolidada, ha colaborado en superproducciones como Joker, Ant-Man y la Avispa, Aquaman, Guardianes de la Galaxia 2, Liga de la Justicia, Power Rangers, Star Trek, solamente por mencionar algunos. Como ya lo notaron, me emociona muchísimo presentarles hoy en Drusco and Friends a Carolina Jiménez. Hola. ¿Cómo estás? ¡Bravo! Muy bien, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal va todo por ahí? Ahora ya mejor, ahora que estamos hablando ya mejor. La verdad es que leí esto desde que lo estaba escribiendo, dije, no puedo creer que va a estar Carolina Jiménez de invitada en Drusco and Friends. Pues sí, aquí estamos con muchas ganas de charlar contigo de cine y de lo que toque. Sí, oye, Caro, y bueno, Carolina, no sé cómo te digan, pero te quiero preguntar, ¿crees que en términos muy simples, de forma que hasta mi abuelita y mi mamá lo entendiéramos, o es más yo, nos pudieras explicar para empezar qué es un artista de layout? Sí, lo voy a intentar. Me parece bien. Dentro de la profesión de los VFX, de un artista de VFX en general, todo el equipo somos los que nos encargamos de aquello que se rueda, que como tu mamá y tu abuelita sabrán, y tú también, por supuesto, se Sí. rueda, pues muchas veces se ruedan en escenarios reales, otras veces se ruedan en sets construidos, y muchos de esos sets tienen fondos croma, verde croma o azul croma. Esos, que son unas telas verdes muy grandes o azules muy grandes, que eso después son así porque hay que eliminar todas esas zonas de esos colores para poder sustituirlos por otras cosas digitales. Hay que quitar esos fondos o esos elementos y añadir los monstruos, los vehículos, las naves espaciales, las explosiones, las armas, todo eso que va digital que añadimos después. Pues nos encargamos de todo ello el equipo de efectos visuales. Y concretamente hay muchos departamentos dentro del equipo de efectos visuales, pues están los modeladores, los diseñadores, los de rigging, los animadores, lógicamente, que son los que animan, los texturizadores, que ponen texturas todo aquello digital, y estamos los artistas de layout, que somos un poco los que vamos en medio del proceso y nos encargamos de la cámara. Es decir, nos encargamos de coger la cámara que viene de rodaje, que muchas veces es el punto de partida para la cámara que va digital, a través de la cual vamos a renderizar, y nos encargamos del movimiento de la cámara, el encuadre de la cámara y de todo lo que la cámara debe transmitir en su movimiento y en su posición y en el ángulo en el que se coloca. Y ponemos delante de la cámara todo lo que falta en su lugar adecuado y si se tiene que mover, que se mueva a la velocidad adecuada y en la posición adecuada. Por eso nos encargamos, decimos, del lenguaje narrativo el encuadre de la toma y la composición de la toma general. En muchas ocasiones es un set de rodaje con elementos muy simples y un fondo croma detrás de ellos. Entonces, ese fondo croma hay que eliminarle digitalmente y hay que añadir los efectos que faltan, que muchas veces es un casco, es una capa, es pues las telarañas de Spider-Man, que le veo que lo tienes ahí detrás de ti, las telarañas son digitales, todo eso tiene que aparecer también, todo el fondo, si están en una ciudad o están en un bosque, donde quiera que estén peleando, todos los elementos del fondo tienen que ser añadidos y no se añaden al azar, lógicamente se añaden buscando una composición, buscando un lenguaje narrativo que cuente la historia que estamos contando y por lo tanto también nos toca diseñar un poco el mundo en el que está teniendo lugar la historia. Entonces, ¿hay alguien del estudio durante las filmaciones encargado de que el material se esté levantando de forma correcta para que ustedes trabajen bien? Sí, es muy necesario y es muy importante que siempre haya un supervisor o el equipo de supervisión de efectos visuales durante el rodaje, incluso antes, durante la preproducción, cuando se está leyendo el guión y se está decidiendo qué aspecto va a tener cada escena, porque claro, antes de ponerse a rodar, el director se junta con todo el equipo, con el director de fotografía y con los diseñadores de producción y con el supervisor de efectos visuales para decidir
qué va a salir en la película, cómo se traduce ese guión en imágenes, qué se puede rodar, qué presupuesto hay para hacer cada cosa, si hay dinero para hacer esto, si no mejor hacemos esto otro, y esto por qué no lo hacemos en croma, y esto por qué no lo hacemos digital. Y en ese momento la opinión del supervisor de efectos visuales es fundamental porque va a decir qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué quedaría mejor, qué no quedaría. Porque claro, los directores de cine no tienen por qué saber de esto, que para eso tienen sus asesores. Oye, Carolina, empezamos muy técnicos, me agrada, me gusta, me fascina todo lo que estás hablando, pero quiero saber también qué sucede en estos casos que, por ejemplo, yo soy mago y algo que me pasa en la magia es que a veces para lograr un efecto de 30 segundos son semanas, meses o a veces hasta años de práctica. Y el público no lo sabe. Es más, no debe de saberlo. Y en los efectos visuales hay algo que se dice que no se deben de notar. Pero no sé qué tan de acuerdo estás con eso. Y además, ¿cómo hacer que se valore el trabajo de alguien o de algo que no se debe de notar? Pues es complicado y en el fondo también somos un poco magos en ese sentido porque lo que hacemos parece magia, pero no es magia, es tecnología y es muchas horas de trabajo y no es su truco, igual que lo que haces tú, exactamente igual. Claro. Que yo hago magia, no hago trucos. Ah. Nosotros también, nosotros igual. Exacto, porque es lo mismo, porque por 2 horas la gente entra en esa fantasía y para ellos lo que ven es real, ¿no? Tan real que lloras, te emocionas y todo eso. Exacto. Pero sí que es verdad que a pesar de que hubo una época hace unos años en que los efectos visuales estaban muy en auge, estaban todos avanzando muy rápidamente y era todavía muy fácil sorprender al espectador con cosas nuevas que no había visto nunca en pantalla, hace yo que sé, 10, 15 años todavía, había cosas que no habíamos visto jamás hechas digitalmente, con lo cual estaba muy de moda o hubo una época en la que se tendían, los directores y los cineastas tendían a que se notaran los efectos visuales para poder mostrar que ellos podían hacerlo y que lo han hecho digital. Ahora estamos en una época en que es casi lo contrario. Ahora la gente ya está muy acostumbrada a lo digital, ya saben que casi cualquier cosa es posible si está hecha por ordenador, incluso se quejan de que hay muchas cosas digitales cuando podían haberse hecho de manera realista y cosas por el estilo. Entonces, ahora la tendencia es hacer efectos visuales, a incluir efectos visuales en las películas, pero que no se note que son visuales. Entonces, cuanto más efecto visual invisible tenga la película, parece que mejor están hechos. Y es un poco también, como dices tú, una maldición, porque parte de nuestro trabajo actualmente, lo mejor que hacemos, si lo hacemos bien, es invisible. Y eso pues, es complicado después explicarle al público que salen diciendo, ¡ay, sí, me ha encantado porque casi no tenía nada digital! Y dices, tenía mucho digital, pero no lo has visto. Claro. Hice bien mi trabajo, que no me lo felicites, es que lo hice bien. Exacto, pero por eso también a mí me gusta, pues en redes sociales, pues en mi canal de YouTube, en Twitter y tal, también contar cómo están hechas las cosas que hacemos para que el trabajo de tantísimos artistas que son mis compañeros durante tanto tiempo también sea valorado por aquel que lo ve, pero no sabe que lo ha visto. Así que es importante además, también saber contarlo. De industria, imagino que también es difícil en términos de industria. Recuerdo el caso, por ejemplo, de Life of Pi, que fue un tanto polémico, que el director no agradece al equipo de efectos visuales cuando es parte fundamental. Es más, esa película no podría existir sin eso. En términos de industria, ¿cómo lo ven ustedes internamente? Pues hemos pasado épocas mejores y peores, como yo creo que como todas las profesiones al principio costó encontrar nuestro hueco, costó hacernos valorar, costó hacernos visibles, costó hacernos entender. Unos directores lo han apreciado más que otros. Hay directores que comprenden los efectos visuales y por lo tanto confían en su equipo, otros que no tanto porque no lo entienden igual de bien. Esas cosas han ido cambiando también. Es verdad que a fuerza de que también el público valore, comprenda mejor y valore lo que está viendo, y que directores que saben que sus películas serían imposibles sin el equipo de efectos visuales, hace que poco a poco cosas como lo que pasó con Life of Pi no haya seguido pasando tanto. Es decir, la tendencia también ha ido cambiando y también porque los artistas de efectos visuales nos hemos empeñado en ser visibles y en
explicar al público que estamos aquí, que lo que hacemos es fundamental, independientemente de si estamos más a favor de los efectos visuales o no, pero lo que hacemos es obviamente fundamental. Y sí que ahora han cambiado mucho las cosas. Hay directores, James Gunn, por ejemplo, el director de Guardianes de la Galaxia, después de la segunda, que es en la que trabajé yo, dio las gracias públicamente por Twitter y por todas las redes sociales al equipo de efectos visuales por su trabajo en una película y tal y cual. Entonces, la tendencia es diferente. Comento ese Twitter porque además yo le di las gracias a él y él me contestó diciéndome no, muchas gracias a ti. Entonces, me escribió James Gunn y eso me hizo mucha ilusión. O sea que sí que los directores ¿Ya lo añadiste a tu currículum? Al currículum. Sí. James Gunn me ha contestado un tuit. O sea que sí que hay más. No solo contestado, agradecido. Porque... Él dijo, gracias al equipo de efectos visuales. Yo le contesté, gracias, jefe. Y él me puso, no, gracias a ti. Y yo, oh. Ya, te abren las puertas de donde sea con ese tuit. El caso es que sí que estamos más valorados ahora y más comprendidos y yo espero que aquellos tiempos de crisis hayan pasado. Pero bueno, cuesta un tiempo de adaptación como casi cualquier profesión nueva, pues el hacerse hueco y hacerse valorar y bueno, yo creo que sí que está cambiando. Oye, antes de ir a corte, quiero que intentemos una dinámica porque tú has estado involucrada en muchas películas. Y para empezar, ¿qué se siente ver tu nombre en la pantalla grande? O sea, debe de ser... Pues es muy emocionante. Yo la primera vez lloré, no me importa reconocerlo, y me sigo emocionando. Yo lloraría todas las veces que lo viera. Y me sigo emocionando y seguimos, además cuando vamos a una película en la que hemos trabajado, solemos ir todos los compañeros juntos porque el estudio nos invita, hace un pase de equipo, entonces vamos todos los compañeros juntos a ver el estreno a una sala. Entonces, como somos todos compañeros los que estamos llenando la sala, pues en cuanto salen las escenas en las que hemos trabajado, pues gritamos y aplaudimos, y cuando salen los créditos y vemos nuestros nombres, nos señalamos, y cada vez que sale alguien conocido nos aplaudimos y le tiramos fotos a los créditos. Es decir, el ambiente es diferente y siempre es muy emocionante, mucho. Qué guay, como dicen ustedes. Quiero ver que, por un momento dije, le voy a poner capturas de algunas de las películas que ha participado, en las que ha trabajado y que las adivine. Pero pues eso sería muy sencillo, creo yo. Entonces vamos a intentar algo diferente. Te voy a decir frases y quiero que me digas, o todas son de películas en las que has trabajado, y quiero que me digas de qué película es. ¿Estás lista? Que conste que nosotros trabajamos en películas, pero no en toda la película. Muchas veces solamente trabajamos en algunas secuencias de la película. Lo digo porque a lo mejor es una frase de una secuencia que no es mía y la lío, pero venga, vamos a intentarlo. Yo sé que tu corazón te va a guiar. Venga, vamos a ver. Venga, la primera. Espero que mi muerte tenga más sentido que mi vida. ¿Cuál de las películas que has trabajado sientes que estuvo esa frase? Es reciente. ¿Joker? ¡Sí! Te veo un poco presionada, ¿eh? Te veo un poco... Bien. No pasa nada. Ay, una. Venga, sí, podemos. Ya, porque aparte aquí está haciendo calor, ya me dio calor. Sí. Ay. Venga, a ver la siguiente. Yo entiendo las emociones humanas, aun cuando no las siento. Esto me permite ser más eficiente y capaz. Eso tiene que ser Terminator Dark Fate. ¡Ay! Cerca. Obviamente hay una inteligencia artificial también. Claro. Igual ya tiene unos años de un director muy reconocido. Fue polémica la película. Algunos Prometheus. No era lo que esperaban. ¡Exacto! ¡Sí! Que es una de las frases del androide, imagino, claro. Sí. Pero es que, claro, todo se ha dicho. Arnold Schwarzenegger tiene una frase parecida en Terminator 2. Bueno, parecida. Sí, que dice que conocer la naturaleza humana le hace un asesino más eficiente. Pero bueno. O sea que ya sabemos de dónde se la robó. Sí, o se inspiró, sí, efectivamente se inspiró, porque creo que es algo, si no me equivoco, es algo parecido, claro. Sí, es muy parecido. De hecho, sí podría encajar en cualquiera de las dos perfectamente. ¿Verdad? Uy, bueno, 1:30. A ver. Las segundas oportunidades no se presentan muy seguido. La próxima vez que creas que estás ante una, te sugiero que le prestes mucha atención. Esta habla de segundas oportunidades,
de un héroe que tiene una segunda oportunidad, que podría estar aquí atrás, tal vez, no lo sé, por ahí. ¿De O a lo mejor está, Guardianes? no, porque a lo mejor No. está tan pequeñito que no lo ves. Me Es doy, que es como lo decís vosotros, me doy. me gusta, me doy. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende? Que has trabajado en tantas películas que te está resultando difícil. Las Eh, conté antes de ayer porque tenía que hacer una cosa con el currículum y tal, y salían 26. ¡Ay! Claro, Yo, entonces, yo, yo te segundas descubrí hace, creo que oportunidades. en 2017, por un video de tu canal, y creo que habías dicho que eran 18 o algo así, o sea, aún un La cosa va montón. muy rápida, la cosa va muy rápida. Sí, muchas felicidades. Esa Segundas fue de oportunidades. Ant-Man y la avispa. Vale, vale, ahora tiene un poco de sentido, vale. Ok, Vale. va otra, va otra. A ver, Hay héroes entre nosotros, no para hacernos sentir más pequeños, sino para recordarnos lo que nos hace grandiosos. la Liga de la Héroes. Justicia. ¡Eh! Ay, ay, ¡Uh! ya casi acabamos, ya casi acabamos. Ay, 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 qué estrés. La última dice, no hay nada como mirar si queréis encontrar algo. Es un poco genérica, ¿eh? Sí, 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 pero yo digo que es como de gente chiquita, como... Del Hobbit. ¡Sí! Vale, del Hobbit. Vamos a un corte, estamos aquí en Drusco and Friends a través de ADR Networks, activando tus sentidos. Oye, sigamos con tu trayectoria, porque antes de Canadá pasaste por muchos lugares. Vamos un poco al génesis, a los orígenes. Empezaste con una película llamada Planeta 51, es una cinta animada, y me llama la atención porque ahora trabajas en muchos, más bien prácticamente en todos los live action, ¿no? Bueno, no en todos los live action, pero lo que haces ahora es live action. ¿Qué tanta diferencia hay entre el trabajo que llegaste a hacer en animación con ahora películas con personas reales? Pues el mundo de la animación y los VFX tiene más similitudes que diferencias, porque el pipeline, que es el, como llamamos nosotros, el método de trabajo, es decir, los diferentes departamentos que trabajan y cómo se organiza el trabajo, es muy similar. La única diferencia realmente es que obviamente en animación no hay rodaje, entonces no hay plate de rodaje y no hay cámara de rodaje, pero todo lo demás existe prácticamente igual. Departamento de diseño, de modelado, de rigging, de animación, de layout, precisamente porque el layout también tiene que colocar la cámara más que nunca y animar la cámara y encargarse del encuadre y de la composición de la escena y después animación, texturas, iluminación, todo eso funciona prácticamente igual. La única diferencia es eso, que no necesitamos ni departamento de tracking, porque no hay que traquear las cámaras, ni departamento de rotoscopia, porque no hay que borrar los fondos croma, pero todo lo demás funciona más o menos igual. Entonces, no es difícil encontrar, entre ellos, en mi caso, compañeros que pueden saltar de un mundo al otro, ¿no? Del universo de la animación a los VFX. Lo que pasa es que cuando, a pesar de que yo entré en animación, cuando finalmente empecé a trabajar en VFX, en live action, como tú dices, pues me enamoró mucho más porque, pero vamos, que son mundos muy, muy hermanos, muy hermanos. De inicio, ¿tu objetivo era animación? No lo tenía muy claro, en principio sí, porque yo quería, yo venía muy inspirada por Pixar, por el tipo de películas que hacían en Pixar. Y yo pensaba que era más sencillo acceder a ese tipo de mundo, a pesar de que me habían inspirado películas como El Señor de los Anillos y mi amor por el cine viene también tan atrás como de películas como Parque Jurásico o Terminator 2, que son películas que han sido hitos claves en el mundo de la animación y de la tecnología de los efectos visuales. Entonces, como lo que estudié yo fue animación, principalmente, pues yo pensé que iba a acabar solamente en el mundo de la animación, pero de casualidad caí en un departamento que es bastante común a ambos mundos y cuando me llamaron para mi segunda película fue Happy Feet 2, que también es pura animación, pero de ahí me llamaron para unirme al equipo de Prometheus y de la Guerra Mundial Z. No dije que no porque me pareció una oportunidad estupenda y los efectos visuales de imagen real me enamoraron y ahí me he quedado ya.
Y además hiciste predicciones con Guerra Mundial Z y el planeta. No, no es cierto. El planeta de los Lo simios dijiste siento, siete lo veces. siento. Todo es culpa de ustedes. No. Todo, ya. Todo se Eh, predijo ya. además, suena fácil decirlo así. Hace rato que leí la lista, suena fácil decirlo, pero llegar a donde tú estás definitivamente no es sencillo y además tiene sus altibajos. Hay una experiencia muy particular que tuviste con DreamWorks. No sé si quisieras compartirla. Pues yo salí de la escuela con muchas ganas de comerme el mundo y de llegar muy lejos y como casi siempre que somos inexpertos en algo y que comenzamos una andadura, pues las cosas parecen, no sabemos cómo van a acabar, obviamente es imposible de predecir cómo va a ir tu camino, dónde va a terminar. Yo mandaba mi currículum a todas partes, a todos los estudios de animación del mundo y obviamente no me hacían demasiado caso, pero entonces cada vez que yo actualizaba mi currículum y actualizaba mi demo reel, la mandaba a todas partes y a fuerza de ser pesada, un buen día DreamWorks nada menos me escribió diciéndome que querían entrevistarme porque estaban interesados en mi trabajo. Hice las entrevistas, que más fueron entrevistas de 4 horas por videoconferencia, casi recién salida de la escuela, con lo cual yo estaba muerta del miedo. Mi inglés, mi nivel de inglés, que tenía cierto nivel de inglés, pero no es el de ahora, claro. Entonces, muerta del miedo, me hice aquellas entrevistas, pasé las entrevistas y cuando parecía que me iban a ¿Qué hacer una hacen en oferta, 4 horas de entrevistas? Que no, pues no me lo imagino. fueron entrevistas, como ellos tienen diferentes departamentos y diferentes edificios, pues primero me entrevistó Recursos Humanos, después me entrevistaron el jefe del departamento al que se suponía que yo me iba a unir y después me hizo una tercera entrevista, otra parte del departamento que estaba en otro edificio diferente, con lo cual hubo varias conexiones por videoconferencia con diferentes equipos y yo ya estaba agotada. Yo a las 4 horas yo decía, ya no sabía ni qué contestar, ni qué decir, ni nada. Pero fue muy intenso y parece ser que no fue mal porque el proceso siguió adelante, pero claro, para ir a trabajar a Estados Unidos, que son mucho más exigentes en estas cosas de inmigración que otros, son más particulares, digamos, pues yo necesitaba un visado para poderme ir desde España a trabajar a Estados Unidos. Y resulta que el visado que yo requería para ir a trabajar a Estados Unidos estaba basado en competencias especiales, como ellos los llaman. Para lo cual había que tener un mínimo de experiencia demostrable que como yo acababa de salir de la escuela yo no tenía. Entonces, a pesar de que DreamWorks me quisieron contratar, tuvieron que parar el proceso porque en inmigración pues yo no cumplía los requisitos para poder optar al visado de trabajo necesario. Entonces aquello se paralizó y nunca más pude ir a DreamWorks. Eso fue un paro importante porque cuando estás empezando tienes muchísima ilusión por algo pues me siento como un bofetón, claro, un jarro de agua fría. Pero bueno, después de levantarme del susto, también resultó que eso significaba que no era imposible, que a fuerza de dar la lata y de mejorar tu currículum y de mandárselo a las personas adecuadas, la oportunidad puede surgir. Así que yo seguí dando la lata y mandando currículums hasta que surgió finalmente la oportunidad que fue en Australia, que fue cuando me fui a hacer Happy Feet 2 con un poco más de experiencia y con un visado distinto, puesto que en Australia las cosas funcionan un poco diferentes a Estados Unidos y ya eso sí que ya me dio un poco pie a meter la cabecita en el mundo del cine y ya fue más sencillo a partir de ahí avanzar. Me encanta esta historia porque demuestra que a veces cuando sientes que es el final o que se acabó algo que realmente considerabas podía ser, supongo que en ese momento lo considerabas como lo mejor que te había pasado o era lo mejor que te había Exacto. pasado profesionalmente, a veces puede ser simplemente el inicio o el paso para cosas más grandes que Y vienen siempre lo después. es, porque cuando somos muy malos jueces de cómo de malas o buenas son las consecuencias de las cosas que nos suceden, muchas veces pensamos que las cosas que sentimos como malas van a ser malas para siempre o que nunca nos vamos a poder levantar porque perdemos la capacidad de ver a cierta distancia y perdemos la perspectiva, pero eso no es verdad. La vida sigue, aprendes la lección, te levantas de nuevo y continúas peleando y nuevas oportunidades surgen. No hay más que seguir ¿Y, peleando para que surjan. y recuerdas qué fue lo que te ayudó específicamente en esa ocasión a levantarte? Pues que la alternativa que era rendirme. Claro, yo acababa de salir de la escuela y tenía mucho entusiasmo por llegar a según qué lugares y a según qué tipo de profesiones y el hecho de no conseguirlo a la primera, después del golpe inicial, te planteas, entonces, ¿qué hago? ¿Me rindo? ¿Cómo voy a rendir? Si se supone, por no haberlo conseguido a la primera me voy a rendir. Entonces llega un momento que comprendes
que así no se llega a ninguna parte. Rindiéndose al primer tropiezo no se llega a ninguna parte. Así que, bueno, te levantas y dices, pues voy a intentarlo otra vez, a ver si tengo suerte una segunda vez. Y, por supuesto, a fuerza de intentarlo, pues acaban llegando nuevas oportunidades. Estas palabras son fundamentales, sobre todo, me parece hoy en día, cuando todo es inmediato, cuando subes un video, subes una foto y tienes decenas, cientos de likes, y a veces vivimos en la cultura de esto, de lo rápido, y que si en 2 días no lo conseguiste, ya lo siguiente, ¿no? A Y además veces... la cultura del autofracaso, que parece que si no lo consigo, me pongo una meta concreta y no consigo llegar a esa meta, he fracasado. Y no ves lo que sí que has conseguido, ves lo que no has conseguido que querías conseguir. O lo que ha conseguido el de al lado, que tú también querías tener y como no lo has tenido, te sientes fracasar. La cultura del fracaso es una cultura muy tóxica y es muy venenoso. No nos tenemos que comparar con nadie, sino simplemente disfrutar de lo que hacemos. Si a la gente le gusta, estupendo, y si no, ¿sabes? Y definitivamente, más allá de gustarte esto, te funcionó, porque vamos completamente al opuesto. Mencioné al inicio que tu inspiración para dedicarte a lo que te dedicas fue ver El Señor de los Anillos, específicamente sus extras. Y llegó el punto en que trabajaste no solo en una, sino en 3 películas del Hobbit, que para quien no pueda dimensionar esto, les explico. Es como si tú vieras un partido de Messi, él te inspira a volverte futbolista y eventualmente estás con él en el mismo equipo, ¿no? Básicamente. Es lo mismo. Yo no lo habría explicado ¿Cómo mejor. fue eso? ¿Cómo fue alcanzar? ¿Ese era tu más grande sueño? En ese momento sí, pero, y bueno, y yo no esperaba que lo fuera a conseguir, lo que pasa que, porque obviamente los sueños cuando nos parecen inalcanzables, pues inalcanzables se quedan, pero efectivamente, a fuerza de dar la lata, a fuerza de mejorar el currículum, a fuerza de mandarles el currículum cada vez que lo actualizaba, que yo creo que estaban ya a punto de denunciarme por acoso, por pesada, era o eso o contratarme, pues un buen Ya tenían día una lista en el correo que se iba directo a mails de Carolina. a spam, el spam de Carolina. Entonces, pues eso, a fuerza de dar la lata, obviamente mejorar el currículum y obtener experiencia, llegó un momento que para el Hobbit necesitaban ampliar el equipo mucho, porque eran no una película, sino 3 películas en las que había que trabajar, y, al tener que ampliar ese equipo con personas de diferentes lugares y experiencias, y no siendo tantos los que hay en la industria, pues me llegó esa oportunidad. Y finalmente, estando en Londres, después de haber actualizado el currículum, porque había trabajado en Guerra Mundial Z y en Prometheus, lo volví a mandar y por primera vez, después de muchos años dándoles la lata, me contestaron a ese email diciendo que me querían entrevistar. Y claro, esa noche lloré también y bueno, madre mía, ¿qué vamos a hacer? Entonces hice la entrevista por teléfono, que esa no fueron 4 horas, eso fue una entrevista más normal y por teléfono normal, estando yo en Londres, y la entrevista fue bien y a los pocos días me hicieron una oferta que obviamente acepté. Y nada, y hacer maletas e ir para Nueva Zelanda, con un susto en el cuerpo tremendo, porque claro, Londres está... Yo a Australia me fui con un contrato cortito, un contrato de 3 meses que luego fueron 5, pero bueno, yo sabía que volvía para casa, y Londres está bastante cerca de Madrid. Londres está a hora y media en avión y es como que era otra cosa, ¿no? Pero irte a Nueva Zelanda, que está en la otra punta del mundo, ya significó pues vaciar la casa, alquilar el piso, vender el coche y hacer maletas para hacer una mudanza internacional que en un principio iba a ser de 1 año, que acabaron siendo 3. Así que el golpe fue mucho, el susto fue mucho mayor, pero también la ilusión fue mucho mayor. Y sí, para mí fue como cerrar el broche, porque yo no solo quería trabajar con el equipo de Weta, sino que además es que me llamaron para trabajar en la Tierra Media, que es que podía haber sido en cualquier película, porque hacen películas de todo tipo. Fácil podría ser la historia de una película, pero si bien fuera una película, esa historia, ese sería el final, ¿no? O quiero pensar que sería el final. Exacto. Pero ¿qué pasa en la vida real? En la Una vida vez que has real, alcanzado el sueño, ¿qué pasa? pues los sueños tienen 2 caras, como toda moneda, porque efectivamente en una película llega al final feliz y cuando las parejas se juntan y se casan y te dicen que fueron felices para siempre, ahí empiezan a salir los créditos, pero en la vida real luego se conocen mejor, se pelean, luego no se comprenden, la suegra, que no sé, la hipoteca, pues todo eso no te lo cuenta la película. Pues efectivamente cuando consigues un sueño, que es más o menos llegar a una meta, nadie te prepara para comprender que ese sueño es un momento puntual. Tú cuando cruzas una meta es un momento puntual. Es muy gratificante
y muy edificante, pero durante un tiempo muy corto. ¿Y después qué? Como digo yo, cuando subes a una cima de una montaña y has conseguido llegar a la cima, desde la cima todo es cuesta abajo, ya no hay más por dónde subir. Y para eso muchas veces no nos preparan. Psicológicamente no estamos preparados para asumir, después de que yo llevaba muchos años empleando mucho tiempo y mucha energía en querer conseguir ese sueño, cuando lo consigues y ese sueño se convierte en tu rutina diaria, en un trabajo Y es que rutinario de además oficina y era normal y un sueño corriente, imposible, era y un sueño encima un sueño imposible en su momento, imposible, exacto, y de porque no repente... sabías que iban a hacer películas del Hobbit. O sea, para ti El Señor de los Anillos Hombre, ya se había terminado. yo había oído cosas, entonces, claro, yo estaba ya pendiente porque yo sabía, porque estaba en contacto con algunos de nuestros compañeros y todo, yo ya había oído cosas, pero claro, sabía que imposibilísimo no era, pero cuando llega, lo que no nos cuenta nadie es que cuando los sueños se consiguen, también se rompen, desaparecen. ¿Y qué haces después con toda esa energía y con todo ese entusiasmo que le has puesto en conseguir tu sueño cuando ya lo has conseguido y ya no tienes nada que conseguir? Pues cuesta un poco el comprender, el readaptar y el remodelar la cabeza para eso, para avanzar de manera que lo importante sea el camino a recorrer, no la meta. Eso es lo que siempre digo yo a partir de ese momento, que no hay que obsesionarse con la meta ni con lograr sueños imposibles, que lo importante y lo que realmente nos va a hacer felices es hacer día a día lo que nos gusta, disfrutar con lo que estamos haciendo, y si por el camino te encuentras pequeños hitos y pequeñas cimas a las que puedes subir y disfrutar, estupendo, pero no obsesionarse con eso porque puede ser también bastante venenoso y puede ser difícil de gestionar. Esta frase la dices también en un mini documental sobre ti, precisamente, muy bonito. Lo voy a dejar en mis redes y en la descripción cuando suba este video. Dices eso, que hay que disfrutar más del camino que como tal del sueño. Hay que aprender a disfrutar del camino. ¿Fue ya estando con tu sueño en las manos que lo entendiste o ya lo ibas visualizando? Un poco después. Eso lo entendí después, después de conseguir el sueño y de disfrutar, el haber conseguido el sueño durante un tiempo muy corto, me di cuenta de que ya no tenía nada más que disfrutar y nada más por lo que pelear. ¿Y ahora qué hago? Entonces, es que es como un duelo, es un duelo de un sueño que muere de alguna exacto, forma. Sí, exacto. qué fuerte. Y además, y eso que yo conseguí mi sueño, pero hay que tener en cuenta que estos sueños tan imposibles no es difícil que muchas veces no se consigan, porque hay mucha gente intentando llegar a alcanzar ese sueño y no todo el mundo lo puede alcanzar. Por probabilidad va a haber gente que no lo va a conseguir alcanzar. Y eso te puede hacer sumirte en una sensación de fracaso tremendo que no es justo, porque el hecho de no alcanzar un sueño inalcanzable no debería hacerte sentir inadecuado, porque de por sí el sueño es inalcanzable. Así que por eso yo creo que más que ponernos metas que nos puedan hacer sentir insuficientes o fracasados, lo mejor es ponerse pequeñas metas que nos permitan disfrutar del camino que estamos avanzando, no dejar de avanzar, no dejar de disfrutar, y si por el camino nos encontramos con eso, pues que con ciertas cosas y ciertas metas que pueden hacernos felices, estupendo. Y si no, tampoco pasa nada. Si nos caemos, nos levantamos. Si hay que descartar un sueño y cambiarlo por otro, tampoco pasa nada. Si lo consigue el de al lado, sí, tú no, tampoco pasa nada, porque lo importante es ser feliz por uno mismo. Sí, además, con esta mentalidad luchas en lo que parecería ser la naturaleza humana, y yo digo que a veces la naturaleza humana parece desear lo que no se puede tener. Y es una constante frustración eso. La naturaleza humana y la sociedad actual, que parece que nos empuja a ser los mejores en todo, a las mujeres tenemos que ser grandes madres y grandes profesionales, y los hombres tenéis que ser todos guapos y fuertes y no rendiros jamás, y todo eso es una utopía imposible, no somos así. Entonces, ese tipo de cultura actual de la sociedad del consigue tu sueño y ser el mejor en todo es una fórmula perfecta para hacernos sentir fracasados, porque no es alcanzable por todos, ni mucho menos. Entonces, fijarse en figuras idílicas que nos reflejan la realidad va a hacer siempre que nos sintamos mal con nosotros mismos, y eso no es justo, porque todos somos capaces Deberías de escribir un libro así, La fórmula del fracaso por Carolina Jiménez. Yo solo puedo hablar de mi experiencia y a quien le valgan mis consejos, pues estupendo. Lo que yo creo es la fórmula del fracaso. Pues sí, pues eso, que yo lo aprendí a las malas, yo lo aprendí a golpes, y bueno, si a alguien le pueden servir mis consejos para ahorrarse esos golpes, pues mira, bienvenido sea. Seguro que sí.
Carolina, vamos a pasar con una dinámica más. Como te dije hace rato, yo soy mago. Hoy no te voy a hacer magia. Espero que algún día el destino nos junte y te pueda hacer magia en persona, porque yo ya disfruto de la magia que haces. Entonces vamos a intentar algo diferente. Mira, tengo aquí una baraja. No vamos a hacer magia. Esta baraja tiene preguntas personales. Me das un miedo con tus juegos. Todos los invitados aquí en Drusco and Friends han seleccionado una carta. Puedes seleccionar una y contestarla o cambiarla una vez. ¿Estás de acuerdo? Vale, venga, vamos allá. Pasamos así, me salto. Más despacio, más despacio, más despacio. Y ahí. Ahí, ¿segura? Quitamos todas estas. Me da miedo. ¿Se alcanza a ver? Sí, me das un miedo. ¿Quieres tener hijos? Pues fíjate que yo creo que no. Durante un tiempo le he estado dando vueltas y parece que la sociedad también nos empuja, sobre todo a las mujeres, que se nos pasa el arroz, que es algo que debemos hacer. No he sentido ese instinto. No sé si eso cambiará, tampoco estoy en edad de cambiar de idea mucho para esas cosas, pero de momento no. Tengo un sobrino maravilloso y me siento una tía muy, muy vocacional, pero yo creo que de momento no. Los sobrinos, déjame decirte, yo tengo uno pequeño y es como lo mejor. ¿Ah, que sí? La mejor parte de tener hijos. Claro, porque juegas con ellos, los disfrutas y cuando llega la hora del baño se lo das al padre. Sí. Exactamente. Exacto. Lo disfrutas, te inspiras, te espejeas en él, te ves reflejado, lo quieres, lo amas. Es lo más cercano a tener un hijo y ya cuando hay que regañarlo y cosas así, aquí está mamá, aquí está papá y listo. Entonces, y ya sí nos la llevamos más tranquilos, seguimos viendo nuestras películas y todo eso. No, pues es muy respetable, coincido contigo. La verdad es que la presión suele ser mayor para las mujeres, pero esperemos que sean de esas cosas que poco a poco cada vez más personas van cambiando y simplemente yo creo que sí. Respetar. Yo creo que sí, porque fíjate que hoy me siento perfectamente libre de poderte decir, pues mira, no, y no pasa nada. En otras épocas no habría sido tan fácil admitir una cosa así o habría sido más criticada. Hoy en día, pues oye, yo tengo muchos compañeros además y compañeras con hijos que admiten que tener hijos no es para todo el mundo. A unos sí, para otros no, y no pasa nada. Sí, y es curioso, voy a decir algo que quizás sea polémico, pero las opiniones vertidas aquí, o la opinión que voy a dar es completamente personal y mi responsabilidad, pero me llama mucho la atención cuando yo también a veces les digo a las personas, creo que no quiero tener hijos o de momento pienso en no tener hijos. Me dicen, mira, tener hijos es la mayor dicha que puedas tener, pero entiendo perfectamente tu decisión y sigue. Claro que sí, claro que sí. Entonces es como, ok. Claro, esos discursos también la gente con hijos ha pasado de criticar o de tratar de animar a los que no tenemos hijos a tenerlos a simplemente respetarlo porque saben perfectamente que es un trabajo muy duro y que debe ser vocacional y porque un hijo hay que tenerlo cuando se quiere tener un hijo, porque tenerle sin querer tenerlo puede ser también contraproducente para la experiencia, así que pues, sí, cada cual. Exactamente. Y como seres humanos hay muchos en el planeta, que no creo que estemos escasos de seres humanos, tampoco pasa nada y pues nosotros podemos aportar a la sociedad de otras muchas maneras, de modo que ahora. Se está pasando rapidísimo el programa, vamos nuevamente a un corte porque ya me están diciendo aquí en cabina. Entonces seguimos aquí en Drusco and Friends a través de ADR Networks, activando tus sentidos. Y regresamos aquí a Drusco and Friends, seguimos con Carolina Jiménez desde Vancouver, artista de layout. De verdad ha sido increíble la plática, estoy muy emocionado y ya quiero seguir viendo tus próximos proyectos, pero de momento hay uno que me llamó la atención en IMDb, IMDb. IMDb es la base de datos más grande sobre producciones cinematográficas. Ahí está tu nombre y muchas de las producciones, no sé si todas, en las que has participado. Y una que me llamó la atención porque sé que te llama esto de la divulgación científica es Cosmos. Estuviste participando en Cosmos. Eso es, para mí también. Ese sí que fue un sueño hecho realidad de los que los disfruté y no me dolió después. Yo soy muy amante de la ciencia y de la divulgación científica. Yo quería ser astrónoma de niña y no, la cosa no salió bien, pero fue por culpa de o sea, no salió bien. Imagínate si hubiera salido bien la cosa. Me tuve que dedicar a mi otra pasión, que era el cine. Pero sí.
Casual, hacer películas de Marvel, de DC, de No me básicamente quejo, las no me sagas quejo, más no me grandes, quejo. no salió bien, no salió. No me quejo. Pero a mí sí que me cambió mucho mi amor por la ciencia y por la divulgación científica, que es lo que intento hacer dentro de mis posibilidades, en mis pequeñas posibilidades, la serie de Cosmos de Carl Sagan de los años 80, que me pilló a mí de niña y que de siempre me cambió mi perspectiva de ver el universo y de entender la ciencia. Y cuando, bueno, salió la nueva versión de Cosmos en 2014, con Neil deGrasse Tyson como presentador, sustituyendo a Carl Sagan, haciendo pues obviamente un homenaje al proyecto de Carl Sagan. Y a los pocos años se decidió hacer una segunda temporada de esta nueva edición. Y cuando me enteré de que en mi estudio, la empresa en la que trabajo, nos habían encargado varias secuencias de varios episodios, salté como un resorte porque fíjate que es que tengo a Carl Sagan tatuado en el brazo. O sea, imagínate la ilusión que me podía hacer a mí. Y de hecho voy con una camiseta de Galaxias casualmente sin saber que me ibas a preguntar de esto, porque es lo que más me gusta. De hecho, esa gorra que veis ahí detrás es la gorra de Cosmos que nos regalaron a todo el equipo por trabajar en Cosmos. Y bueno, pues cuando me enteré, pues me fui a trabajar, a hablar con producción y les di la lata y les rogué, por favor, ponerme porque no todo el mundo trabaja en todos los proyectos, tenemos diferentes proyectos y el equipo se divide en diferentes personas, o sea, en diferentes grupos de personas para cada proyecto y a mí me habían pensado poner en otro proyecto y les rogué, por favor, que me pusieran en Cosmos y me lo dieron porque me conocen y pude trabajar en Cosmos como lead en varios de los episodios y fue para mí... Pues eso, lo pasé muy, muy bien. ¿Qué descubriste de ciencia o qué fue algo que te llamó la atención mientras trabajabas en esta serie? Que por cierto actualmente está en transmisión en Nat Geo. Se está emitiendo y por eso no te puedo contar demasiado, porque como todavía no se ha terminado de publicar, no se ha terminado de emitir, hay cosas de los episodios que no se han publicado todavía, que todavía es un secreto. Hasta que no se haya publicado todo y no se conozca todo el trabajo, no te lo puedo contar así con detalle. Pero sí que es verdad que pude aportar pues eso, en mi amor por el espacio y por comprender el sistema solar y cómo funcionan las cosas, puede aportar pues en cómo animábamos la nave y cómo movíamos las cosas y las presentábamos lo más científicamente realista a la vez que visualmente interesante, pues fue pues para mí pues una fiesta. Para mí ir a trabajar era como qué guay, como dicen ustedes, que el trabajo duro, la constancia, te va llevando a palomear, a darle check a esa lista de deseos. Y esto de Cosmos fue casualidad, porque lo del Hobbit sí que pude irlo peleando y pude irme enterando y pude mandar currículums y tratar de que me llamaran y me cogieran. Pero esto, yo estaba en mi empresa en la que ya llevaba varios años trabajando y llegó un proyecto, como otros muchos que nos llegan, y casualmente era Cosmos y me llegó a mí muy casualmente. Así que hay veces que es casual y hay veces que se puede buscar y así funciona. Pues ya estaremos pendientes de ver toda la temporada completa para volverte a hacer la pregunta y que además a ti más te gusta divulgar, que se comparte el conocimiento. También tienes un canal de YouTube muy, muy bueno, lo recomiendo. ¿Cómo ha sido esa experiencia de producir tu propio contenido y tener completamente el control sobre algo? Pues es muy chulo y además decidí hacerlo porque había muchas cosas, yo buscando también formarme, buscando comprender y buscando contenido que poder compartir en redes sociales, yo me daba cuenta de que había cosas que yo quería contar que o bien las encontraba contadas en inglés en vez de en español, que hay mucho más contenido en inglés que en español, o bien las encontraba contadas de una manera que yo entendía que no se comprendían demasiado bien. Entonces se me ocurrió, digo, bueno, pues puedo hacer una versión... Por no decir contadas mal, que no se comprendían demasiado bien. Ok, yo las habría contado de otra manera, vamos, que mi estilo explicando las cosas habría sido diferente. Y entre eso sí, y el querer compartir con la comunidad hispanohablante pues contenidos que yo no encontraba en español, pero que sí que existían en inglés, pues se me ocurrió, digo, bueno, pues ¿por qué no cojo aquello que quiero contar y que no lo encuentro contado como a mí me gusta y no lo encuentro contado en mi idioma y en el idioma de tantísimos millones de personas en el planeta, pues ¿por qué no lo hago yo a mi manera y lo cuento como yo lo contaría en español, pues para Latinoamérica y para España, lógicamente? Y así empezó
y funcionó bastante bien porque a la gente le gusta y es muy divertido y es muy gratificante y me reta y lo tengo un poco abandonado el canal de YouTube pues por cosas de trabajo y por asuntos personales lo tengo un poco parado, pero aprovechando esta cuarentena que ahora tenemos todos más tiempo, pues quiero retomarlo y volver a hacer vídeos educativos y contar cosas de cine. Y veo que no tienes problema con estar detrás de un ordenador, de una computadora trabajando, estar frente a cámara divulgando. ¿Has Me pensado en cuesta, ¿eh? algún Delante de momento? la cámara cuesta. Sí, Da... pues, no, yo no veo, Porque se lleva por dentro, pero cuando te tienes que poner delante de la cámara y grabas, y es como, ¡ay! Da un poco de miedo y tú lo sabes. pero ¿has pensado en algún momento si se llevara esto más grande, algún programa donde te visualizarías como presentadora divulgando? Yo, a estas alturas de la vida, yo creo que sí. Yo ya no me da igual todo. Cuando eres más joven te dan más miedo las cosas, o te las piensas más, o tienes más reparo, más vergüenza. Pero a estas alturas, mira, sí, probamos a ver qué tal. Si funciona bien y si no, yo creo que O sí. en este momento empiezo a escribir la propuesta a Netflix. Que si Hay que funciona, pensar, para allá que vamos. Que sí, que sí. allá vamos. Hablando de Netflix y de este contenido que se consume en casa, has hecho cosas como Cosmos, que es para televisión, has participado también en el trabajo para Juego de Tronos. ¿Qué tanta diferencia hay entre el trabajo que hacen para televisión y para cine? Pues en el método de trabajo no hay diferencia. El método de trabajo actualmente, sobre todo en producciones con tanto presupuesto como Juego de Tronos, que ya puede ser comparable perfectamente con los presupuestos de cine, el equipo es el mismo, las herramientas de trabajo son las mismas, el método de trabajo es el mismo, lo que pasa es que normalmente hay un poco más de prisa. Porque, claro, no hay que estrenar una película en una fecha concreta, sino que tenemos fechas de estreno para todos los episodios y a pesar de que se empieza a trabajar muchos meses antes de todos los episodios, sí que, pues eso, tenemos más de un deadline y se acaba acumulando un poco más de prisa según en qué episodio haya que entregar en cada fecha. Pero salvo eso, no hemos encontrado diferencia tampoco, porque además hoy en día la manera de estrenar series tampoco es como la de antaño. La de antaño las series se grababan prácticamente durante la semana antes del estreno de cada episodio. Y una vez que se estrenaba un episodio, se empezaba a grabar el segundo. Yo que sé, estoy pensando en series como Friends o cosas así, series muy largas en las que se rodaba justo la semana antes de que se emitía. Eso ya no se puede hacer porque los efectos visuales de Juego de Tronos, por ejemplo, ha llevado muchos meses, con lo cual hemos tenido que empezar con mucha antelación. Pero, pues sí, pues las prisas y la manera de estrenar y las fechas de estreno son un poco diferentes, pero por lo demás es igual. Ay, a lo mejor esta es una pregunta muy básica, muy tonta, pero, por ejemplo, cuando haces un trabajo, cuando alguien viene y te hace un trabajo a tu casa, te pinta o algo así, si no te parece, a lo mejor al momento llegas y, ¿sabes qué? Cámbiale esto, cámbiale acá. ¿Qué tanto pasa a esos niveles? ¿Tienen cierto número de correcciones de que se lo regresan al director o al estudio y se los dan de vuelta? ¿Cómo funciona eso? Pues obviamente nosotros no damos en el clavo a la primera. El director pide una cosa y se muestra un primer boceto, nos pide cambios o nos dice en qué dirección ir y es un poco prueba y error hasta que acabamos dando en el clavo. Eso es lo normal con casi cualquier trabajo creativo. Cuando los cambios vienen, pues ya son grandes cambios a grandes escala o se decide cambiar el guión y hay que volver a rodar, que eso pasa de vez en cuando, que se decide cambiar el final o se decide cambiar una secuencia concreta, y hay que meterse en rodaje de nuevo. Entonces, todas esas secuencias hay que hacerlas de nuevo. O cuando directamente el director cambia de idea y decide que ahora en vez del monstruo sea un lagarto, pues que ahora sea un ratón. Pues ese tipo de cambios de idea, que digo que me he inventado que eso no ha pasado, ¿no? Pero cuando los cambios son Sí. así de grandes y no depende de nosotros, es decir, no es que nosotros no estemos dando en la diana, sino que el cambio grande viene de cliente, pues en ese caso hay que decirle, vale, pero te va a costar un poco más y vamos a tardar un poco más. Y los directores también lo saben y las productoras también lo saben, así que eso son cosas que se hablan y se pactan entre ambas partes, pero sí, a veces pasa. Carolina, es una delicia platicar contigo porque obviamente eres experta de tu área, pero me encanta que eres como un Wikipedia, de que cualquier cosa relacionada con el cine, mucha gente, estoy seguro de que me diría, mira, esa no es mi área, pero tú ves,
en una película, diferentes estudios. Y yo, wow, ¿qué está pasando? Es increíble, podríamos estar platicando horas, pero se nos acaba aquí el tiempo en ADR Networks. De verdad fue un honor que estuvieras aquí. Es increíble. No tengo palabras y me dejas con eso de que hay que persistir y seguir los sueños. Y si no se cumplen, tampoco pasa nada. Se cambia a otro sueño y a otra cosa mariposa. Me encanta. Voy a cortar ese clip y lo voy a viralizar. Carolina, ¿qué viene para ti? ¿Dónde te podemos seguir? ¿Qué quieres decir? Es tu espacio. Pues que quedaos en casa, que tenemos que acabar con este virus y esta pandemia para poder volver todos a la normalidad y seguir haciendo películas, todas las películas que tenemos por hacer, y llevaros mucho cine a las pantallas de casa y a las pantallas de cine. Que cuidaos mucho, que es un placer, ha sido un placer estar aquí contigo. Y nada, que mientras haya cine se podrá soñar y eso, quedadme en casa, sed buenos, portaos bien, cuidar del personal sanitario y sobre todo a las personas mayores que necesitan que los cuidemos y son ahora mismo, tenemos que ser sus superhéroes. Así que eso, cuidaos y en casa quietos. Esta vez, efectivamente, Carolina, nos toca ser superhéroes. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado. Muchísimas gracias a ti. Yo soy Drusco y esperen un Drusco and Friends próximamente.